Buen día, licenciada Lardizábal. Nosotros somos el grupo Teoría de la Agenda CETID, el cual está integrado por Wendy Molina, Melvin Viera, Elvin Pavón, Jesús Cortés y mi persona, Ana Gabriela Irías. Vamos a iniciar con el modelo conductista, el cual proviene de la psicología y tiene como sustento la observación meticulosa del comportamiento. Pero cuando hablamos en términos comunicacionales, referente al conductismo, nos podemos remontar al siglo pasado, exactamente en los años de 1939 a 1945, esto en tierras estadounidenses, ya que es ahí donde la comunicación empieza a tornarse como una ciencia social, exactamente en la Escuela de Chicago, donde inician estas investigaciones. Luego de esto, los medios de comunicación son considerados como instituciones decisivas tanto en el control como en la influencia de las sociedades o de las masas, siendo sus principales características o las más relativas como el control de la policía en el entorno, mostrando así lo que se puede cuestionar o también lo que se podía amenazar o tratar de trastocar desde el sistema de los valores de las comunidades. También podemos mencionar que en otro aspecto pone también en relación a los elementos constitutivos de una sociedad para reproducir una respuesta satisfactoria de acuerdo a los entornos. Asimismo, esta es responsable de la transferencia de la herencia social, conservándose en tiempo lo que son los valores que estos son o eran considerados incuestionables. Y por último y no menos importante, también podemos mencionar que una de sus funciones es entretener a la sociedad, lo que pues podemos ver actualmente, ¿verdad? Como los medios de comunicación mantienen entretenidas a las masas y pues su programación habitualmente se refiere a temas que no tienen nada que ver con la actualidad de nuestros países. Entre sus autores más influyentes podemos mencionar a Harold Aswell, quien logró titularse y doctorarse en la Escuela de Chicago exactamente en el año de 1926, mismo que fue influenciado por el conocimiento del totalitarismo emergente en Europa. Es de esta manera que él forma parte de la difusión de la propaganda ideológica política de aquellos tiempos, ya que él consideraba que la comunicación debería de ser concebida de manera total, teniendo funciones específicas como el cumplir entre ellos a espacios comunes entre los sujetos y transmitir también el bagaje cultural. No olvidemos que la comunicación masiva tiene una función también anestesiante en las masas. Era una de las partes que más mencionaba también Harold respecto a las comunicaciones. Referente a la teoría de la aguja hipodérmica, esta se construyó en el año de 1920 y sostenía que los medios masivos de la comunicación inyectaban mensajes de contenidos y de manera indudable a las masas. Es decir, lo que se expresa en los medios de comunicación muchas veces es tomado verdadero, encerrándose así la poca posibilidad o el peligro de que las audiencias no cuestionen lo que los medios de comunicación les están llevando hacia la comodidad de sus hogares. También podemos mencionar que esta teoría nos reafirma que las masas son grupos manipulables por los medios de comunicación, lo que permite que las personas no tengan pensamientos propios o no tengan criterios hacia la información que se les está divulgando. Por medio de esta teoría podemos analizar el liderazgo político porque es cuestionado así referente a quien dice a qué o a quién o por qué canal o por qué efecto también es transmitido la información hacia las audiencias.
Para finalizar, podemos mencionar que asimismo las Will sostenía que cuando se tenía la intención de llegar con un mensaje al público masivo, es importante usar las claves de a quién se va a codificar este mensaje o a quién va a llegar también el mensaje. Esto es sumamente importante para que pueda llegar hacia la población la difusión de un mensaje original, de un mensaje veraz y de un mensaje con mucha equidad. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Wendy Nicole Molina Velázquez, estudio periodismo. Esta es nuestra exposición y damos gracias a la compañera Ana que acaba de concluir con su exposición. Yo les voy a hablar acerca del modelo de Schoenweber, que es básicamente la teoría de la información. Ellos han propuesto modelos generales dentro de la comunicación. Vamos a dar un ejemplo que muchos conocemos o hemos escuchado. Todo mensaje tiene que tener un puente de información, que es el mensaje. Tiene que tener un transmisor, que es el que emite esas señales. Tiene que tener un canal, que es el que por el medio del cual se da ese mensaje. El receptor es el que recibe esas señales, ese mensaje puede ser. Vamos a hablar más acerca de este tema. Los recuadros representan los componentes de este modelo. Este modelo pretende dar cuenta a cualquier proceso de la comunicación, independientemente de que sea un humano, un instrumento, un animal, una máquina, independientemente. Vamos a hablar acerca de 3 modelos. El primer modelo es matemático informal. Se aplica del intercambio entre máquinas. No hay ningún problema ya que es un proceso cerrado. El segundo modelo se aplica a nivel de los seres vivos. Los agentes de la transmisión asumen este modelo, que es muy variable ese modelo, ¿verdad? Que es lo que ya estábamos hablando antes. Bueno, en ese modelo hay 2 factores. El primer factor es fuente de información y transmisor, que es el que emite, siendo la fuente de capacidad del ser vivo para generar señales, y transmisor al que es instrumento, a que es un instrumento, biológicos o técnicos. El segundo es el proceso y el destino. ¿A qué vamos? Siendo el destino la capacidad de la gente para captar la complejidad del mensaje, y el receptor su órgano, que también es biológico o técnico, empleado a la reposición y decodificación. Al tercer modelo, ese no es social, no se aplica a lo social. Se puede aplicar que este modelo propone el concepto lineal del proceso comunicativo que discurre entre fuentes, que es el principio, que es una fuente, y el final, que es el destino. También vamos a hablar del desarrollo del disfuncionamiento. Esta teoría, que en la sustancia es el padre del funcionalismo, que es europeo-alemán Frege, que consideraba que todos los inventos que se habían extendido en ese mundo, desde el centro nuclear, como decía él, por miedo a la migración, que curiosamente Frege defendía numerosas ideas de esas evolucionistas. El disfuncionamiento es conceptualizado en una relación de ideas evolucionistas. Esto es evolucionistas universales que, de acuerdo a las leyes determinadas, en esta escuela se centró en la similitud de objetivos pertenentes a diferentes culturas, especialidades sobre estas objetivas entre todas las culturas. Modelo disfuncionalista. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar sobre las influyentes de la década 50 por Ebers, que también fue uno de los padres. Este modelo se basa en las diversas etapas que ocurren en nuestra mente, desde el conocimiento de ideas o una práctica nueva, así como creencias. La comunicación debe fluir y cambiar las conductas.
decía él. Estas teorías no provienen de una ciencia social, sino de una ingeniería de la información surgiendo su modelo, que consiste en identificar las siguientes fases. La primera son grupos afines o subsistemas de comunicación. La segunda es individuos, puentes que se vinculen entre dos o más. La tercera es puentes de enlace, que se vinculen entre dos o más personas. En segundo lugar, centra su eje a su problemática de adopción e innovación, en cuanto se merecen estos elementos claves que son precisamente innovación, la primera. La segunda son canales de comunicación y la tercera son tiempos correspondidos a la lógica del paradigma. Esas son las tres que se centran en su eje, y aquí concluyo con mi exposición. Espero les haya gustado y que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Bueno, buenas, mi nombre es Elvinuardo Pavón y me toca hablar sobre la teoría crítica y sobre lo que es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurter Schule nació en Alemania. Esta es una escuela que trata del corte neomarxista con características fuertemente indisciplinarias, que terminó por elaborar una teoría social. Cuando hablamos de neomarxistas, nos referimos a la idea del marxismo crítico abierto que toma los desarrollos teóricos. También, como otro punto, tenemos que también muchos de los primeros miembros de esta escuela habían arribado a la conclusión de que la teoría marxista tradicional no explicaba adecuadamente el desarrollo agitado, cambiante del capitalismo en las sociedades del siglo XX. Tenemos también que la llamada Escuela Frankfurt nunca fue una institución escolar en sentido cerrado, homogeneizante, en la que todos sus integrantes tuvieran que tomar exactamente las mismas líneas de investigación o los mismos insumos teóricos. La sociología, tal como ellos la entienden, que son los frankfurtianos en este caso, debe ser crítica de la sociedad, y tenemos que la escuela de Frankfurt sostendrá que la industria cultural y los capitalistas culturales hacen uso de las masas, pues publicitan mercancías estandarizadas, universalizables, vendibles en cualquier lugar o parte del mundo, con una misma lógica, atrayendo masivamente al público y con el mismo sentido de tiempo, ya que exaltan y promueven la cultura capitalista. También, para ilustrarte un poco mejor al respecto del tema de la escuela de Frankfurt, tenemos al respecto el pensamiento frankfurtiano. Tomaremos en cuenta a tres autores. Por un lado tenemos a dos autores que son Adorno y Horkheimer, que hicieron muchas producciones juntos, a los que explicaremos juntos a través de sus obras que hicieron en común, ya que esos dos personajes hicieron muchas obras. Y por otro lado tenemos a lo que es el otro autor, como lo es Walter Benjamin, que es otro de los autores que formaron parte de este espacio intelectual, aunque de una manera menos orgánica que estos dos anteriores. Tenemos también que el trabajo en conjunto de esos autores, como son Adorno y Horkheimer, que produjeron varios textos en común, de los que tomaremos en Dialéctica de la Ilustración, la que fue producida en 1944 como es la principal referencia. En su obra Dialéctica de la Ilustración hacen uso de la Odisea como un modelo para prensar a la conciencia de la burguesía. Estos dos autores, que como son Adorno y Horkheimer, también comparten la opinión de que la cultura de masas y comunicaciones está en el centro de la actividad de ocio, porque son importantes generadores de la socialización y sobre todo son los constructores de la realidad política. Por lo tanto, debe ser vista como instituciones centrales de las sociedades modernas.
Muy buenas, licenciada, compañeros, y pues muchísimas gracias, compañero Eduardo. Ahora yo les voy a hablar de dos temas muy importantes, lo que es la Escuela Palo Alto y la teoría de la dependencia y la corriente latinoamericana. Vamos a iniciar hablando de lo que es la Escuela Palo Alto. Son los años 60, agitados por el movimiento de la liberación popular nacionalista en todo el mundo y en grandes revoluciones civiles, revueltos civiles, perdón. Como el movimiento antibélico en los Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Es un contexto donde se ha considerado la concentración de las industrias de la información, de la publicidad y de los servicios de comunicación en general. La Escuela de Palo Alto, lleva ese nombre por la ubicación geográfica de su nacimiento. Palo Alto, una diminuta ciudad al sur de San Francisco. Como se aprecia en el punto de partida, la Escuela de Palo Alto no se ocupa exclusivamente de la comunicación en su conceptualización. En su conceptualización más tradicional y ciertamente menos aún de la comunicación vinculada a los medios masivos de comunicación. Hay dos conceptos centrales constitutivos para esta escuela. El sustituto biológico. El origen de todo ser humano tiene la base biológica, ya que estamos ligados a la animalidad en muchos sentidos. Y también está la interpretación. Se lee en esta corriente teórica en términos de interacción, una interacción basada en símbolos y no exclusivamente en los del lenguaje. Ahora continuaremos con lo que es la teoría de la dependencia corriente latinoamericana en 1900, que ha alcanzado el medio de comunicación inteligente en el modo contemporáneo, la llegada de la web 2.0. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la llegada de la web 2.0. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, es una evolución de web 1.0, es un ecosistema de información en los cuales se integran aplicaciones, se integran varios links de redes sociales, podemos decirlo así. Entre ellos está Google, Wikipedia, Eval, YouTube, Skype y entre muchas aplicaciones que se fueron incluyendo poco a poco. En todas estas aplicaciones y sitios tienen en común que su principal activo es el usuario. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, todas las aplicaciones de una u otra manera sirven y generan ¿cómo les puedo decir? Generan cosas importantes para la vida del ser humano, aunque hay personas que lo usan para cosas malas y otras no. Entonces la comunicación se basa también en aplicaciones o en redes sociales que nos ayudan a poder sobresalir un poco más, ya que ahora el ser humano está adaptándose a una nueva realidad, como lo son las redes sociales o aplicaciones para poder adquirir nuevos conocimientos. Entonces es por ende que debemos de saber y debemos de ver cómo utilizar de buena manera los sitios web y así aplicaciones como lo decía en esta teoría de la dependencia corriente latinoamericana. Es todo de mi parte.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Emilio Cortés y yo voy a hablarles un poco sobre lo que es el control social. Nos dice que el control social es un derecho y un deber que tienen todas las personas, ya sea de forma individual o de forma colectiva, a vigilar y fiscalizar lo que son las gestiones en fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar una consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para el bienestar de sus comunidades y permitiéndoles asimismo de esta forma empoderarse de los temas del Estado. Voy a hablar un poco sobre lo que es la agenda de CEP. Nos dice que en su fórmula más básica, esta agenda estudia e investiga el impacto de los medios de comunicación masivos en la agenda pública. Poco a poco los estudios se fueron nutriendo de teorías y enfoques, se identificaron más variables, más actores y más relaciones entre estos, lo que condujo a una complejidad conceptual y sobre todo metodológica. Este desarrollo se ha dado casi exclusivamente en el mundo anglosajón. En general, la metodología ha sido de tipo cuantitativa y algunos de estos nuevos conceptos aún no cuentan con traducción, como ser el framing y la medida de agenda de building y la policy representation. Un poco sobre lo que es el espiral del silencio. Nos dice que el espiral del silencio es una teoría del área de la comunicación, y esto es de las ciencias políticas, propuesta por una politóloga alemana llamada Elisabeth Noel Neumann. En su libro, El espiral del silencio, de opinión pública es nuestra piel social. En 1977 fue escrito este libro, donde estudia la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo aceptable y lo que no. La opinión pública de Noel Neumann, la piel que da cohesión a la sociedad, Neumann teoriza que la sociedad amenaza con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como mayoritarias, de tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene del clima de opinión dominante. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viendo el mundo de la televisión, será más fácil crear una realidad social que se asemeje a lo que retrata este mismo. El efecto de cultivo propuesto por esta teoría ocurre solo después de una larga exposición y acumulada al televisor. Las personas atribuyen y proyectan realidad a todo lo que aparece en esta pantalla de los canales de televisión, siendo niños, jóvenes y mayores de edad los más crédulos a repetir las conductas mostradas.